Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy hablaremos del vellocino de oro. Antes de empezar, quiero matizar que la historia del vellocino no nos ha llegado a través de un único texto, sino mediante distintos autores que la escribieron en épocas y contextos diferentes. Sus relatos coinciden en los hechos principales, pero difieren en detalles, episodios concretos e incluso en el orden de algunos acontecimientos. A lo largo de esta narración, iré señalando esas variantes cuando existan, no como errores, sino como parte natural de un mito que fue transmitido y reescrito durante siglos. La historia comienza en la región de Beocia, en la actual Grecia. En esa región gobernaba el rey Atamante, en la ciudad de Orcómeno. Zeus dispuso que Atamante se uniera a la ninfa Néfele, una divinidad menor nacida de las nubes. Con ella tuvo dos hijos, Frixo y Ele. Con el tiempo, Atamante repudió a Néfele para casarse con la hija del rey de Tebas, Ino. Ino odiaba a los hijos de Néfele porque eran los herederos legítimos del trono y podían apartar del poder a sus propios hijos. Para eliminarlos, ideó un cruel plan. Saboteó las cosechas del reino y cuando llegó la hambruna, convenció a Atamante de que los dioses exigían un sacrificio. El sacrificio debían ser Frixo y Ele. Atamante, desesperado y engañado, aceptó. Néfele vio el peligro que corrían sus hijos y suplicó ayuda a los dioses. Según algunos relatos, Hermes envió un carnero con alas y lana de oro para rescatarlos. En otros relatos, la intervención procede directamente de Zeus. El carnero descendió y rescató a Frixo y a Ele. Con ellos se alejó hacia el este, pero Ele cayó al mar y murió ahogada. Desde entonces, ese estrecho se llama el Esponto. Es el actual estrecho de los Dardanelos, conocido como el Mar de Ele. Frixo llegó finalmente a Cólquide, un reino próspero situado más allá del Mar Negro, gobernado por el rey Eetes. Allí, Frixo, tal como exigía su rescate, sacrificó al carnero en señal de gratitud a los dioses. Frixo entregó la lana del carnero, el vellocino, al rey Eetes, en agradecimiento por haberle dado cobijo en Cólquide. El rey Eetes lo guardó en un bosque consagrado al dios Ares, no solo por ser de oro, sino porque procedía de un carnero enviado por los dioses y estaba vinculado a un acto de salvación divina. Poseerlo equivalía a contar con el favor de los dioses y funcionaba como un talismán protector del reino de Cólquide. Mientras el vellocino permaneciera allí, el reino prosperaría y estaría a salvo. Queda así vigilado en el bosque por un dragón, una bestia gigantesca y aterradora que nunca dormía, descrita a menudo como una enorme serpiente que emitía silbidos aterradores. Según la tradición, era hijo de Tifón y Equidna y nieto de Gea, la tierra. Y así el vellocino quedó custodiado a la espera de la llegada de Jasón y los argonautas. Para comprender por qué Jasón acabaría buscando el vellocino, hay que retroceder en el tiempo. Todo comienza en Yolco. Allí gobierna Esón, hijo del rey Creteo y su esposa Tiro, descendiente de una de las grandes casas reales de la época, y su linaje le otorga un derecho incuestionable a gobernar. Sin embargo, Esón es políticamente débil, incapaz de imponerse frente a las intrigas de la corte, y esa fragilidad lo convierte en un blanco fácil. Su propia sangre acaba volviéndose contra él, cuando su hermanastro Pelías, hijo de Tiro con Poseidón, un semidios ambicioso y calculador, aprovecha la situación para arrebatarle el trono. Pelías no gobierna por derecho ni por consenso, sino por la fuerza y el miedo, y desde el primer momento su reinado nace marcado por la ilegitimidad. El mayor problema de Pelías no es Esón, sino su heredero. Esón tiene un hijo, Jasón, y mientras el niño viva, el trono nunca estará verdaderamente asegurado. Así pues, Jasón es sacado en secreto del palacio y enviado lejos, al monte Pelión, donde queda bajo la tutela de Quirón, el centauro sabio.
Allí crece apartado del poder y de las intrigas, pero recibe una educación excepcional, propia de un rey. Aprende a combatir, a gobernar y a respetar las leyes divinas. Mientras tanto, Pelías gobierna con una sombra permanente sobre su cabeza. Un oráculo le ha advertido que tema al hombre que llegue con una sola sandalia, y desde ese momento vive atrapado por el miedo. Su autoridad se sostiene, pero es frágil, y cada decisión está marcada por la sospecha y la desconfianza. Años después, Jasón regresa a Yolco y al cruzar un río pierde una sandalia al ayudar a una anciana, que en realidad es la diosa Hera. Cuando Pelías lo ve, joven, fuerte y con una sola sandalia, comprende de inmediato que el pasado ha regresado para reclamar lo que es suyo. Elías no puede matarlo abiertamente ni negarle su linaje. En lugar de eso, recurre a una última trampa. Le promete el trono si es capaz de recuperar el vellocino de oro. No se trata de una hazaña heroica planteada con nobleza, sino de una excusa política, una misión imposible destinada a alejar al heredero o provocar su muerte lejos de Yolco. Pelías no eligió esa misión al azar, sabía del dragón que lo custodiaba y eligió una empresa concebida para que Jasón no regresara jamás. Jasón acepta la empresa y anuncia su propósito, viajar a Colquide para recuperar el vellocino. La misión es conocida como peligrosa y precisamente por ello otorga prestigio. Y así, ante Jasón, se presentan muchos voluntarios dispuestos a acompañarlo, humanos y semidioses. Todos se le unen. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, Heracles, Orfeo, Telamón, Peleo, Cástor, Pólux. Estos son solo pocos nombres de los más de 50 héroes que se le unen. Todos se suman por la gloria y el honor. Todos aportan algo concreto: fuerza, inteligencia, videncia o destreza en el combate. Aceptada la empresa y reunidos los hombres que habían de acompañarlo, Jasón mandó construir una nave muy especial. Se la encargó al constructor Argos, y de ahí tomó su nombre, la nave Argo. Desde el puerto, la Argo se hizo a la mar, y con ella los hombres que la tripulaban, conocidos como los argonautas. La primera escala tuvo lugar en Lemnos, una isla habitada solo por mujeres. Los argonautas fueron recibidos por la reina Hipsípila. La estancia, que debía ser breve, se prolongó, hubo buena comida, vino y relaciones. Se habla de días, meses y hay escritos que indican incluso años. El propio Jasón mantuvo una relación con la reina, de la cual nacieron los mellizos Euneo y Nebófrono. La comodidad y el deseo los apartaron de la búsqueda y durante un tiempo la empresa quedó en suspenso. Heracles se mantuvo al margen de todo esto y ni siquiera desembarcó, y fue él quien insistió a sus compañeros para que reembarcaran. Finalmente atendieron las palabras del semidios y abandonaron Lemnos. Jasón prometió a Hipsípila que regresaría, pero nunca lo hizo. Siguiendo el consejo de Orfeo, la Argo puso rumbo al norte y alcanzó la isla de Samotracia, llamada también isla de Electra. Allí los argonautas se iniciaron en los ritos que se celebraban en la isla, buscando protección y favor divino para un viaje que ya se anunciaba peligroso. En algunas versiones, después de dejar Electra, una tempestad los desvió cerca de Troya, donde Heracles dio muerte a un monstruo marino que estaba a punto de devorar a la princesa troyana Hesíone, dispuesta como sacrificio por consejo del oráculo para aplacar la ira de Poseidón. En otras versiones, tras dejar Samotracia, la Argo navegó directamente hasta la tierra de los Doleones, gobernada por el rey Cítico, que recibió a los argonautas con hospitalidad y les permitió reponer fuerzas. Al anochecer, la Argo partió del puerto, pero no llegó muy lejos. Una gran tormenta devolvió el barco a la costa. En la oscuridad, sin reconocerse unos a otros, los doliones creyeron enfrentarse a enemigos y los argonautas pensaron estar bajo ataque. Se produjo un combate involuntario y durante la lucha Jasón acabó con Cícico, sin saber quién era. Al amanecer, el error se hizo evidente. Los argonautas honraron a los muertos con ritos funerarios y partieron de nuevo, marcados por la culpa. Después de dejar atrás la región, la Argo llegó a Misia.
Allí, durante una parada para coger agua, Ilas, el joven compañero y protegido de Heracles, fue raptado por unas ninfas cautivadas por su belleza. Al no regresar, Heracles y Polifemo emprendieron su búsqueda por la región, pero sin éxito. Mientras tanto, al levantarse vientos favorables, Tifis decidió aprovechar la ocasión y la Argo partió sin ellos. Cuando los argonautas se dieron cuenta de la ausencia de Heracles, Telamón acusó al timonel de haber abandonado al héroe, pero Cetes y Calais defendieron la decisión, alegando la urgencia de la navegación. La disputa se resolvió cuando el dios marino Glauco emergió de las aguas y les reveló que el destino de Heracles, Hilas y Polifemo no era llegar a la Cólquide, pues los dioses les habían reservado otros caminos. Tras esa revelación, Telamón aceptó la pérdida y la expedición continuó sin su héroe más fuerte. Algunas tradiciones, sin embargo, ofrecen versiones distintas. En una, Heracles habría llegado más tarde a pie hasta Cólquide. En otras, ni siquiera habría embarcado desde el inicio, ya fuera porque servía por entonces a la reina Ónfale o porque su peso comprometía la estabilidad de la nave. Luego llegaron al país de los Bébrices, gobernado por el rey Ámico, que tenía por costumbre obligar a los forasteros a enfrentarse a él en combate a muerte. Ámico lanzó el mismo desafío a los argonautas, y Polideuces fue el elegido para combatir en su nombre. En esta ocasión, sin embargo, el rey fue derrotado y murió a manos del héroe. Tras el combate, se desató una lucha entre unos y otros, en la que murieron muchos de los bébrices. En otra versión del relato, Amico no muere, sino que se rinde cuando se encuentra al borde de la muerte, y promete que, a partir de entonces, no volverá a tratar a los forasteros con violencia. Llegaron después a un lugar de Tracia donde vivía en soledad Fineo, un anciano adivino que había sido castigado por los dioses al revelar demasiado de sus profecías. Lo condenaron a la ceguera y además sufría un tormento constante, las arpías, que lo acosaban sin descanso y le impedían comer, robando o contaminando los alimentos cada vez que él intentaba hacerlo. Cetes y Calais, hijos de Bóreas y dotados de alas, salieron en persecución de las arpías. Sobre el desenlace existen versiones distintas. En algunas, tanto los hijos de Bóreas como las arpías mueren durante la persecución. En otras, Cetes y Calais abandonan la caza al llegar a una isla cuando la diosa Iris interviene y jura que las arpías no volverán a molestar a Fineo, o cuando un prodigio divino los obliga a desistir. Tras ello, Cetes y Calais regresaron con los argonautas mientras las arpías se retiraron, poniendo fin al tormento del adivino. Agradecido, Finio les advirtió del siguiente peligro, el paso de las Simplegades, dos enormes rocas situadas en un estrecho que se cerraban y se abrían violentamente, aplastando cualquier nave que intentara atravesarlas. Les indicó que al llegar soltaran primero una paloma. Si el ave lograba cruzar entre las rocas, podían pasar. Siguiendo las indicaciones de Finio, la Argo llegó al estrecho y soltaron una paloma, que logró pasar entre las rocas perdiendo solo algunas plumas de la cola. Sin dudarlo, Jasón ordenó remar con todas las fuerzas. La Argo cruzó el paso por muy poco, rozando los costados, pero logró salir al otro lado. Desde ese momento, las Simplégades quedaron inmóviles y el camino hacia el mar siguiente quedó abierto para siempre. Unos días después de entrar en el Mar Negro, la Argos toca tierra de nuevo, y fueron bien acogidos por el rey Lico, ya que había llegado hasta allí las noticias de la muerte de Ámico, antiguo enemigo suyo. Durante esta estancia, según las versiones más difundidas, murieron dos miembros de la expedición, Itmón, que fue embestido por un jabalí, y Tifis, que falleció a causa de una enfermedad. Para facilitar el viaje, Lico dispuso que su hijo Dástilo acompañara a los argonautas como guía hasta la Cólquide. En cuanto al gobierno de la nave, Anceo, hijo de Poseidón, asumió el pilotaje en sustitución de Tifis, aunque en otra tradición se afirma que fue Ergino, también hijo de Poseidón, quien ocupó su lugar. A continuación, siguieron navegando a lo largo de la costa de Asia Menor, bordeando sucesivamente distintos pueblos y territorios del litoral. Durante este tramo se unieron a la expedición Deileón, Autólico y Flogios, antiguos compañeros de Heracles en una campaña contra las Amazonas.
Más adelante alcanzaron la llamada isla de Ares, donde fueron atacados por unas aves feroces a las que lograron ahuyentar gritando y haciendo chocar sus escudos. Allí se encontraron con los hijos de Frixo, que habían partido desde la Cólquide rumbo a Orcómeno para reclamar la herencia de su abuelo Atamante, pero habían naufragado durante el viaje. Los jóvenes se les unieron entonces y continuaron la navegación. Avistaron las montañas del Cáucaso y finalmente alcanzaron por fin la Cólquide. Desde la desembocadura del río Easis remontaron su curso hasta llegar a la ciudad de Ea, donde el rey Eetes tenía su palacio. Al llegar a la Cólquide, Jasón se presentó ante el rey Eetes y le expuso su propósito de obtener el vellocino de oro. El rey aceptó, pero le impuso una serie de pruebas destinadas a hacerlo fracasar. Medea, hija de Eetes y experta en hechicería, se enamoró de Jasón por la intervención de Afrodita y Eros, y decidió ayudarlo, a cambio de que él le prometiera llevarla consigo. Jasón debía uncir 2 toros de pezuñas de bronce que respiraban fuego, arar con ellos un campo, sembrar en los surcos dientes de dragón y enfrentarse después a los hombres armados que nacerían de la tierra, además de vencer al dragón que custodiaba el vellocino y que nunca dormía. Medea le dio un ungüento mágico que lo protegió del fuego de los toros y le indicó cómo derrotar a los guerreros nacidos de los dientes de dragón, haciendo que se destruyeran entre ellos. Finalmente, Medea adormeció al dragón guardián y Jasón pudo apoderarse del vellocino. Ante la intención de Eetes de destruir la nave y dar muerte a los argonautas, Jasón huyó con sus compañeros y con Medea a bordo de la Argo, dando fin a la empresa por la que habían partido. Según una de las tradiciones, Medea había hecho embarcar también a su hermano Apsirto, todavía un niño. Cuando los hombres de Eetes se lanzaron en persecución de la Argo, Medea tomó una decisión extrema. Acabó con la vida de su hermano y fue arrojando sus restos al mar para obligar a su padre a detenerse y recogerlos, lo que permitió a los argonautas escapar. En otra versión del mito, Apsirto no era un niño, sino un hombre adulto enviado por Eetes al frente de un grupo armado para dar caza a los argonautas. Al poco llegaron todos a la corte del rey Alcino, en Istria, quien se ofreció como juez para decidir el destino de Medea. En secreto le comunicó a su esposa Arete que entregaría a Medea a los colcos si aún era virgen, pero que se la daría a Jasón si ya era su esposa. Advertido por Arete, Jasón se unió a Medea la noche anterior al juicio y al día siguiente Alcino la reconoció como esposa de Jasón. Apsirto no aceptó la decisión y continuó la persecución hasta que Jasón acabó con su vida. Tras este episodio, los argonautas se dirigieron a la isla de Ea, donde vivía Circe, hechicera y pariente de Medea. Allí, según unas versiones, Circe purificó a Jasón y Medea por la sangre derramada. Según otras, les indicó que debían buscar la purificación en el cabo Malea. Reanudado el viaje, la Argo pasó cerca del lugar donde habitaban las sirenas, cuyo canto atraía irresistiblemente a los navegantes. Gracias a la música de Orfeo, los argonautas lograron resistir el hechizo, aunque Butes se arrojó al mar, incapaz de contenerse. Más adelante, afrontaron uno de los tramos más peligrosos del regreso, el paso de Escila y las rocas errantes. Solo lograron superarlo con la ayuda de la diosa marina Tetis y de las Néridas, que guiaron la nave y la hicieron pasar a salvo entre los peligros. Poco después, una violenta tormenta desvió a la Argo hacia el sur y la arrastró frente a las costas de Libia, donde la nave quedó varada en una región desértica. Los argonautas sufrieron entonces una de las pruebas más duras del viaje. Tuvieron que arrastrar la Argo por tierra durante días. Solo cuando Jasón ofreció una ofrenda a los dioses, el dios marino Tritón acudió en su ayuda y devolvió la nave al mar. Reanudada la navegación, al llegar a Creta, se enfrentaron al gigante Talos, que les impedía el desembarco. Finalmente, gracias a un engaño, el gigante cayó y los argonautas pudieron tomar tierra. Tras nuevas escalas para abastecerse y ayudados en la travesía por el dios Apolo, la Argo regresó finalmente al puerto de partida, dando por concluido el viaje.
De vuelta en Yolco, Jasón entregó el vellocino a Pelías, pero el rey se negó a cumplir su promesa. Ante esa traición, Medea recurrió al engaño. Convenció a las hijas de Pelías de que podía devolver la juventud a su padre si primero ellas le quitaban la vida y lo hervían siguiendo un ritual mágico. Los habitantes de Yolco, horrorizados ante este crimen, se negaron a que Jasón y Medea los gobernaran, y estos se exiliaron a Corintio. Y fue al final el hijo del fallecido Pelias quien ascendió al trono. Así terminó una empresa que había comenzado como una hazaña heroica y concluyó marcada por el engaño, la violencia y el exilio. Espero que os haya gustado. Disculpadme si no he sabido pronunciar bien alguno de los nombres antiguos griegos. Me ha costado un poco. Disculpadme. Y si, bueno, si os ha gustado, pues ya sabéis, suscribiros y darle un like.